Existe una infinidad de cables o conductores que se utilizan para múltiples aplicaciones. Desde que Benjamin Franklin, a mediados del siglo XVIII, comenzó a experimentar con su cometa, desató una revolución intelectual en científicos y emprendedores. Así es como la historia moderna y el desarrollo industrial que ha logrado la humanidad en los últimos 2 siglos se basa en la evolución de su conocimiento en relación a la electricidad. Cómo generarla y conducirla ha sido el desafío de miles de personas para aprovecharla como energía en prácticamente todos los procesos físicos y aparatos que son parte de nuestra vida diaria. Es así como los cables eléctricos juegan un papel muy importante en un circuito, ya que son quienes aseguran que la electricidad llegue a su destino final. Y cuando hablamos de cables en este manual interactivo, nos referimos a aquel tipo de conductor eléctrico fabricado de cobre y recubierto por una película termoplástica aislante. En particular, vamos a trabajar aquellos que se utilizan para programación electrónica, que son de bajo calibre, en general de 0,4 a 0,5 milímetros de diámetro, y también vamos a utilizar los cables típicos domésticos, que en general son entre 1 a 2 milímetros de diámetro. El diámetro de un cable eléctrico está en directa relación con su capacidad de conducción de electricidad, es decir, a mayor diámetro, mayor capacidad de conducir una mayor cantidad de electricidad por unidad de tiempo, que es lo que conocemos como intensidad de corriente y se mide en amperios. Por ejemplo, para electrificar un equipo de aire acondicionado o un horno eléctrico se requerirá mayor diámetro o calibre que para el caso de una lámpara o un equipo de música. Para entender esta relación y poder establecer un estándar en el uso de los cables eléctricos, a mediados del siglo XIX se adopta en Estados Unidos y posteriormente en América Latina la referencia AWG, que son las siglas en inglés de calibre de alambre americano. El estándar AWG se traduce en una tabla que indica la relación entre el código numérico AWG, el diámetro en milímetros, el área de la sección en milímetros cuadrados y el amperaje de los cables eléctricos. De esta manera podemos calcular el diámetro del cable eléctrico que necesitamos según los requerimientos de nuestro proyecto. Si vemos, por ejemplo, el cable de nuestra lámpara, veremos que trae impreso una serie de códigos, entre ellos el que dice 2 por 0,75 milímetros. Esto quiere decir que los 2 cables que trae en su interior tienen 0,75 milímetros de diámetro cada uno. Además, se indica en el soquete que se le puede instalar una ampolleta de máximo 60 watts de potencia. Si aplicamos la fórmula intensidad es igual a potencia dividida por tensión, entonces debemos dividir 60 watts en 220 voltios, lo que nos da 0,27 amperes aproximadamente. Por seguridad, los fabricantes aplican en general un factor de seguridad de 100%, es decir, debemos suponer un cable capaz de resistir una intensidad de corriente de mínimo 0,54 amperes. Y podemos verificar en la tabla AWG que para 0,54 amperes se requiere un diámetro de 0,5 milímetros aproximadamente, por lo que los 0,75 milímetros de cada cable interior son más que suficientes para estar tranquilos de que este cable no tendrá problemas para contener la intensidad de corriente que se transmita a través de él. Podemos también deducir de esta tabla los kilos por kilómetro de cable y la resistencia por kilómetro de cable, medida en ohms u ohmios por kilómetro. Entonces, para programación electrónica con tarjetas tipo Arduino, utilizamos cables número AWG26, es decir, de apenas 0,4 milímetros de diámetro. Y para el caso de instalaciones domésticas, ocupamos cables entre números 8 y 18, es decir, en el rango de 3 hasta 1 milímetro, dependiendo del tipo de artefactos que se requiera utilizar.
En esta ocasión tenemos un cable de instalación doméstica de 1,5 milímetros cuadrados de área, es decir, entre el valor 14 y 16 del código AWG o 1,45 a 1,29 milímetros de diámetro. Podemos observar en sus extremos que contiene múltiples alambres en su interior, lo que se conoce como hebras de alambres. Esta configuración le otorga mayor flexibilidad a la hora de realizar las instalaciones eléctricas, versus un cable de un solo alambre que le otorga mayor rigidez. Vamos a simular que el cable está cortado y necesitamos repararlo para volver a unirlo. Entonces vamos a retirar alrededor de 2 centímetros del termoplástico de cada lado. Para ello tomamos nuestro alicate, cortacables o pelacables y con cuidado lo retiramos. Al quedar los alambres sin la presión del termoplástico, tendremos que enrollar los alambres entre ellos de esta manera. Ahora vamos a traslapar los cables y dejarlos con la mitad del cable pelado, traslapado hacia el termoplástico del otro cable de esta manera. Tomamos uno de los cables y lo enrollamos sobre el otro cable a partir del punto medio de esta manera. Y hacemos lo mismo con el otro lado del cable. Si te fijas, tienes una unión de cables muy resistente a la tensión física. Esta forma de unión es mucho más resistente que la forma usual de hacerlo, al simplemente juntar los cables pelados rápidamente sin traslape. Para darle una terminación segura a esta unión de cables, vamos a soldarla utilizando el cautín, la soldadura y la lupa con ayudante. Sostenemos los cables con la ayuda de las pinzas ayudantes y enfocamos la lupa. Conectamos el cautín a la electricidad, esperamos unos segundos que se caliente y tomamos un extremo de la soldadura. Vamos a calentar con el cautín directamente los cables recién unidos e iremos distribuyendo con delicadeza la soldadura por la unión, tal que vaya penetrando todos los alambres. Una vez aplicada la soldadura, vamos a utilizar un tubo de plástico termorretráctil para aislar la unión de cables pelados. Este tubo plástico se retrae en su tamaño por acción del calor y se adhiere a los cables pelados y al termoplástico original del cable. El diámetro de esta unión termorretráctil debe ser un poco mayor que el diámetro del cable a reparar, incluyendo su termoplástico. Lo posicionamos en la unión, asegurándonos que sobre suficiente hacia ambos lados de la unión y lo calentamos con un encendedor o un fósforo. Verás que el plástico se retrae y se adhiere al cable que reparamos, quedando una unión sólida y segura. Podemos hacer este mismo procedimiento con un cable que utilizamos para programación electrónica y lograr el mismo resultado. De esta manera tenemos a nuestro alcance una técnica efectiva y segura de unión de cables que nos permitirá repararlos o extenderlos según las necesidades de nuestros proyectos.